Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Santiago Escobar y Mirko Macari. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estuvo el finde? Corto. Corto con Fernando. Como alguien puso, creo que fue la Paola Escobar. La Paola Berlín. Ayer puso un Twitter que decía: inevitablemente se llega rápido el día domingo. Y eso es así. Puedes tener una vacaciones de, qué sé yo, 9 días, pero inevitablemente tarde o temprano llegas muy rápido al domingo. Pero una vez al mes debería haber un asueto de jueves a domingo. Sí, yo el otro día propuse... Y el resto de lunes a jueves. Yo propuse el otro día que se declararan los miércoles feriados. Así que, ¿te acuerdas de ese miércoles que hubo feriado? Yo te apuesto que hubo más productividad en esa semana. Que ya esperas ansiosamente el martes para salir el miércoles y te sabes que te queda poquito para salir el sábado. Por lo tanto, la gente trabaja con más ánimo, pero ya viene. Son puras cosas populistas que hacemos nosotros, ¿no? El populismo te tiene tomado. Populismo del malo. Populismo del transporte, porque yo no sé por qué la gente se mete a las carreteras. ¿Pero por quién se va a meter a las carreteras? No, porque ese afán de tener que salir y entonces empiezan a alargarse. Y de viajar a las horas en que todos viajan. ¿Ah? Porque la verdad es que cuando yo me iba mucho al litoral en esos fines de semana largos o cortos, como fuera, pero siempre viajando a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, nunca con taco, durmiéndome una rica siesta después de comida y antes de salir, en fin. Es decir, una planificación de viaje relajado, ¿me entiendes? Pero toda la gente se mete exactamente a las 12 del día, a las 11 de la mañana. Es que en esta incivilización territorial llamada Chile, no todos piensan y funcionan así racionalmente. Pero si eso no es racionalmente, yo creo que a la gente le gusta estar achoclonado, le gusta verse, le gusta convertirse. ¿Te acuerdas del cuento de Julio Cortázar, Autopista del Sur? Exactamente. Maravilloso. La chica del Dofín. De eso me acuerdo, de la niña del Dofín, que era el auto. El auto del momento, sí. La Autopista del Sur es extraordinaria. Pero dígame, a ver, usted que es abogado plenipotenciario, Santiago Escobar, ¿cómo ve esta situación del señor Palma Salamanca? Bueno, yo creo que hay poca sutileza en el análisis del gobierno y en general de Chile, porque nos sentimos ofendidos, etcétera. Pero mira, nadie, absolutamente nadie, extradita a alguien a Uganda. Y entonces lo que la gente en Chile no se ha dado cuenta es que el daño de reputación institucional del país, ¿ya? No, esto no tiene que ver con la Corte Suprema, no, es el país. Que el daño de reputación que le hizo, por una parte muy buena reputación, muy civilizada, la transición, como dice Mirko, ¿no es cierto? Arreglamos todo y dejamos al que dio el golpe de Estado, lo dejamos 8 años de comandante en jefe del ejército. Como dice Eduardo Santos, gran amigo, dice, haciendo que los civiles mandaban y los otros haciendo como que los militares obedecían al mundo. Y déjame agregar una cosa que puede ser polémica. Voy a agregar una cosa polémica. Además, agrégale que habiendo terminado todo el proceso, faltando solamente el fallo en el caso de Pinochet, el juez no fue culo a hacerlo. Exactamente. Y tuvo que inventar una pelea para que lo sacaran. Entonces, aquí hay una cosa y eso en Europa es inaceptable. Eso es inaceptable. Entonces, en el mundo real, aquí hay una cosa muy poco fina. Yo diría de un país que se jacta mucho, donde se venden leyes en la calle, pero la reputación en materia jurídica y en juridicidad y en el funcionamiento de las instituciones es una cosa de larga data, es algo que necesita mucho tiempo y pruebas muy fuertes
sobre todo cuando hay memorias traumáticas dentro de las sociedades que las han experimentado durante su historia reciente. Entonces, en el caso específico de Francia, la decisión no es diferente que la que pasa con Helmut Kohl, ¿ah? En Alemania. Los alemanes no extraditan a sus nacionales. La reacción del gobierno de Chile frente a uno y otro caso es como la del árbitro ayer en el partido de la Católica. Aquí, Fernando, que te gusta la Católica, cuando en el primer tiempo no dejó que se ejecutara un tiro libre de Antofagasta, y en el segundo tiempo, en el minuto final, alargó el tiempo para que la Católica hiciera el córner. Esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. O sea, en el caso específico, el ministro de Justicia no dijo ni pío sobre Colonia Dignidad, estando además implicado personalmente por su simpatía con Colonia Dignidad, cuando la justicia alemana le dijo, no, este no se va, este se queda aquí. No son los mismos delitos. Yo quiero recordar una cosa, o sea, yo no estoy de acuerdo, repudio lo que el asesinato político como un medio de expresión. Y el caso del senador Guzmán es odioso, como es odioso cualquier situación en esta materia. Pero internacionalmente, de acuerdo a lo que el Estado de Chile está experimentando, lo que respecto del caso de Guzmán, lo que experimentaron los detenidos, los familiares de los detenidos desaparecidos en Chile. Exactamente lo mismo, solamente que en niveles diferentes. No van a encontrar un país, ni Macri, ni nadie, que como país asuma el riesgo de avalar, de sancionar y hacer ejecutar una sentencia que fue pronunciada además en la época, tú lo dijiste en algún momento, que era el dictador, el hombre que hizo el golpe, el que se cambiaba los nombres, que tenía cuenta en el Banco Ríos, etcétera. Esa es la reputación que tenemos afuera. Y no lo van a hacer. Y entonces aquí hay un problema muy de fondo. No es como dice Sergio Muñoz ayer en el Mercurio en una carta diciendo aquí hay que dialogar, las partes tienen que dialogar. No, aquí hay un tema reputacional del país. Y tú lo acabas de decir, lo acabas de ver con Coloma. No le dan importancia a la existencia o no de un embajador. El embajador en Francia es un embajador político. Y no han encontrado un político de derecha, amigo del presidente, que quiera ir a ganar menos de lo que gana en los negocios que tiene en Chile. Entonces, somos para los franceses Uganda de Idi Amin, en reputación desde el punto de vista de las instituciones, y eso hay que enfrentarlo. ¿Cuántos embajadores faltan en el mundo hoy día? Muchos todavía, ¿no es cierto? ¿Y por qué? No es importante ser presidente, no es importante. Es muy importante, porque catetean, como tú decías, todos los días. Están todos los días en el vínculo que no es de Estado. No, yo fui y hablé con el presidente Macron de este tema. ¿Hablaron qué? Macron no se para frente al presidente de la Corte Suprema o a algún ministro francés a decirle nada, dijo, sobre este tema. Y menos un organismo autónomo como la OPRA, que es autónomo. Los franceses inventaron la República. La inventaron. Inventaron la República. Lo que aquí dice, oye, pero esto, ¿cómo tratan a los terroristas? Yo creo que esto es notable, esto es un notable exocet en la autoimagen que tienen las élites sobre la transición política, sobre el Estado de Derecho y la justicia en Chile. Es notable, porque justamente viene de Francia, que inventó la República. No viene de Corea del Norte, de Venezuela. ¿Y el derecho continental, Mirko? Por cierto, el derecho continental o derecho napoleónico, del cual somos tributarios. Sí. Sí, nosotros no somos del derecho anglosajón, somos del derecho más bien mal francés y español. O consuetudinario. Y entonces, claro, no solo esto tiene que ver, por cierto, con el crimen de Guzmán, es un asesinato político. Y los crímenes políticos y los criminales políticos son mirados a la luz de esa doble condición, crimen y político. Entonces las condiciones políticas están instaladas en las subjetividades
a la hora de tener que ver esto, sobre todo porque se trata de una decisión del Estado francés que no es jurisdiccional, no tiene que ver con el derecho, tiene que ver con lo político. Y la percepción que hay en Francia y en Europa sobre Pinochet no es distinta que la que tienen de Hitler. Son los franceses todos, de centro, izquierda, derecha, que se unen para votar por Macron para que no gane Le Pen. Hay una conciencia acerca de los límites de la República y de lo que significan los fascismos. Y Pinochet es una imagen internacional muy potente, que está en el inconsciente europeo. No por nada, frente a la decisión de un tribunal, de un juez español, las cortes inglesas, las cortes de Sir Winston Churchill, de Lord Nelson, conceden la extradición de Pinochet. La conceden. Es una decisión final, administrativa, la que permite que no sea juzgado. Subsidiariamente, sobre la petición de extradición de España, había una petición de extradición tramitándose en Francia también, por si fallaba la española, para que lo recordemos, por los crímenes que cometió la dictadura contra ciudadanos franceses en Chile, que hasta hoy día no tienen respuesta. Entonces, cuando ciertos colegas, el coleguismo, leninismo bien pagado a Chile, nos dice, ya, pero el año 90 ya estábamos en democracia, 91, fue el crimen, ya estábamos en democracia, la justicia era independiente, la Corte Suprema del año 97, yo lo tuiteé ayer, está tuiteado un artículo de Manuel Delano, corresponsal en Chile, del año 97. El año 97 la Corte Suprema tenía 16 magistrados, todos habían sido designados por Pinochet, y les correspondía el año 97 designar a cuatro senadores designados del Congreso que venía. Entonces Chile es una república bananera en Europa. Todo lo anterior no obsta a que evidentemente no dais ninguna justificación de ningún tipo para un crimen político. Y Palma Salamanca es un criminal político, no es un héroe. Y podemos, a propósito para el rojerío que puede hacer Gárgara y está sacando la cosa para festejar, que a quienes menos hay que festejar son a quienes tomaron la decisión de combatir militarmente a la dictadura. Porque si la institucionalidad de la dictadura se perpetuó, si en algún momento se diluyó la posibilidad de una derrota de la dictadura por otro espacio que no fuera el de la y propia institucionalidad creada por Jaime Guzmán, fue cuando militarmente el régimen se hizo fuerte ante el fracaso del atentado del año 86. En ese minuto no hubo vuelta atrás. Para entonces no hay nada que celebrarle a los famosos combatientes. Cometieron un error político grave a la luz de los propios hechos, mirados con distancia y una cierta objetividad. Entonces, esa es la situación. Sin embargo, uno sigue viendo a los políticos chilenos, como bien dice Chago, haciendo gárgaras sobre esta eventual falta de respeto de la institucionalidad francesa. Nos instala, desde el punto de vista virtuoso, lo que queríamos hacer como sociedad, preguntarnos, oye, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal y en qué tenemos que mejorar para estar en el mismo estándar? Eso fue parte de la editorial que hice yo hoy día, que a mí me parece... No te alcanza a escuchar. Está bien, me parece interesante, interesante eso. El que, para todos los efectos prácticos, nosotros acá damos la sensación de que las preguntas difíciles respecto de la justicia en Chile no tocan a los administradores de esa justicia. Mira tú, no solamente están todas estas cosas que tú señalas, Santiago, respecto a cómo ha sido tratado indistintamente el poder, la administración de justicia en la época de Pinochet y posterior, pero el ministro de Justicia llega al gobierno y lo primero que dice en una reunión es que todos los jueces son de izquierda y que de ahora en adelante se van a netear. Puede haber sido un dislate, puede haber sido una cosa que se le ocurrió, de lo que tú quieras, pero tú estás juzgando a una persona ya que te dice, mira, los jueces van a ser colocados con un criterio político determinado y no con un criterio técnico, porque allá el ministro cree que es la única forma de compensar
un desequilibrio en el Poder Judicial. Eso debe haber causado más daño probablemente que un montón de otras cosas. En un momento dado en que se estaba tramitando el que se le otorgara a la justicia chilena la capacidad de poder ver el caso de Palma Salamanca en términos de un Estado de Derecho. Y creo que desde ese punto de vista, miremos las encuestas nuestras. Si no hay que ir muy lejos. Las encuestas nuestras, todas, no importa si son del CEP o de Libertad y Desarrollo o son de cualquiera, Conecta, todas colocan al Poder Judicial dentro de los más bajos niveles de aprobación. De prestigio. Y de prestigio. De prestigio. Y por lo tanto, en algún momento dado, alguien, al margen de la situación de Palma Salamanca, pero tiene que preguntarse, a ver, ¿qué imagen damos sobre cosas que nosotros necesitamos que tengan una solidez absoluta? Pero mira, Fernando, la diferencia abismante que uno tiene entre la imagen de sí mismo y la que tiene el resto de uno, cuando esa diferencia es demasiado, se llama esquizofrenia. Sí, bueno, las élites chilenas sufren de esquizofrenia. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, es que causa estupor, ¿no? Las declaraciones de Katz. Por eso decía, perdón, la disquisición, hacía referencia a la carta de Sergio Muñoz, ¿no? Sobre la necesidad de que las partes dialoguen antes de judicializar las causas. Lo decía en términos generales. Parece muy positivo que un ministro de la Corte Suprema se refiera a que las partes sean civilizadas entre ellas y traten de no judicializar todos sus temas, cualquiera que sean, civiles, penales, en fin, lo que sea. Pero el tema de una justicia es afirmarse exactamente en la certidumbre de que tú vas a tener respuesta, ¿ya? Desde el punto de vista del derecho, de la equidad, de la justicia, etc. Bueno, las declaraciones del senador Katz dice, de José Antonio Katz, las declaraciones sobre hay que tener una respuesta más contundente o más drástica, no me acuerdo cuál fue la palabra que usó. ¿Qué significa eso frente a Francia? Por la decisión. ¿Qué es lo que tiene que hacer Chile según el señor Katz? No quitarle la basura de la embajada. Sacarle la basura de la embajada. Ese es el tipo de sofisticación política que este país tiene. O sea, eso es lo que se pone encima de la mesa cuando la gente considera si las instituciones son autónomas, resuelven en propiedad. Lo hecho por la Corte Suprema, por el presidente de la Corte Suprema, ni siquiera tenía que decirlo, quédese callado. Pero ya que lo dijo bien. Nosotros no acatamos, no tenemos nada que hacer, somos un organismo, ¿no es cierto? Representamos una soberanía, es la de acá, y allá hay otra cosa. Ellos no juzgan. En la época que se juzgó a Palma Salamanca, además, hay que ver ese contexto. Sí. Hay un notable actual senador de la derecha que habló del contexto que vivía Chile y lo definió como poderes fácticos. Estoy hablando de Andrés Alamán. Andrés Alamán habló de que en la derecha, pero eso era extrapolable a Chile, operaban tres grandes poderes fácticos: los militares, los empresarios y el mercurio. Entonces lo dice Alamán. ¿Qué significa que hay poderes fácticos? Significa que el ámbito decisional no está en el aparato institucional, sino que hay un circuito por fuera y por sobre, donde se deciden las cosas y que ejercen un peso para que lo institucional resuelva. El poder está en otra parte. Eso significa poder fáctico. No hay nada más antidemocrático que lo fáctico. Justamente lo que hace la democracia republicana, inventada por los franceses modernamente, porque un auditor ahí decía, díganle amigo, que la república la inventaron los romanos. No, los la griegos. República, claro, bueno, la democracia la inventaron los griegos. Sí. La república es romana. Y los franceses la traen al tiempo moderno. Eso es lo que ocurre, la república arreglada. Pero bueno, entonces es Alamán el que habla de los poderes fácticos. Yo te dije, Fernando, que habían 16 miembros de la Suprema, todos nombrados por Pinochet. ¿Y cómo nombraba el régimen a los miembros de la Suprema? Por su nivel de obsecuencia con el mismo, ¿no? Habían en la Suprema, o subían a la Suprema, los jueces que más mano dura tenían, por ejemplo, con los opositores políticos.
Los que llamaban a las protestas, los que habían logrado meter a la cárcel a Gabriel Valdea, periodistas como tú. Mientras más méritos hacía frente al régimen, más posibilidades tenía de subir a la Suprema. Esa era la Corte Suprema que había en ese tiempo. Entonces, se repite en muchos lugares comunes. 90, 91 ya estábamos en democracia. Con un facilismo, con una incapacidad de hacer ver los matices. Hubieron elecciones. Hubieron elecciones dentro de la institucionalidad que legó la dictadura. ¿Cómo se traga eso en Europa? No se traga, pues. Eso es inconcebible en Europa. Secularización de las instituciones se llama eso. Es la capacidad de entender, ¿no es cierto?, que de un día para otro no se pasa a estado de gracia, o sea, no se convierte. Nadie ha hecho el siguiente comentario, pero es verdad. O sea, parte del armazón de la Constitución del 80 fue lo que le permitió a Jaime Guzmán ser senador. Porque con la mitad de los votos de Lago. Con la mitad de los votos de Lago, acuérdense. ¿Cómo presentáis eso en Europa? Claro, sí, esa es la pregunta. Entonces, claro, era senador, bueno, nosotros habíamos aceptado la Constitución, las reglas del juego, todo lo que se quiera, ¿ya? Pero a esos hechos contextuales, además, hay que agregarle todo el resto, ¿me entiendes? Porque no pasas de estado de gracia porque eres senador. Pinochet, siendo senador, no había dejado de ser el dictador. Y siendo comandante en jefe del ejército durante 8 años de la transición política, no había dejado de ser el tipo que había mancillado absolutamente y que además hundió a este ejército que lo tenemos hoy día investigado por todas partes. Y yo diría que la ministra Rutherford debería ser un poquito más profunda, porque estoy seguro que los haitianos que se están devolviendo voluntariamente a Haití, pagaron un pasaje aéreo y ese negocio lo montaron las misiones que estaban allá. Debieran investigarse no solamente los pagos de viáticos, sino además todos los negocios. Yo tengo antecedentes de que le vendieron incluso a proveedores centroamericanos del Ejército de Chile a través de intermediarios aquí en Chile. Le vendieron, les robaron prácticamente sus pertenencias. Nombre, Ever Turra, ilimitada, proveedor del Ejército de Chile en República Dominicana. No entregó nunca los generadores que un proveedor dominicano le pasó para que los pusieran en cabo haitiano. Cosas como esas multiplicadas por 100. Todos los haitianos que llegaron acá se vinieron a pie, como esta cosa humanitaria que está pasando, que es un desastre humanitario terrible, lo de Centroamérica. No, esos tomaron un avión, hicieron un gasto. Y ese gasto fue organizado. Entonces, lo que hubo de organización para traerlo, ahora se muestra como una acción humanitaria para que se vayan de vuelta gratis. Pero ya el negocio lo hicieron. Hacían charter. Es como cuando trajeron a Pinochet, Fernando. Perdóname, pero en la falta de finura política en este país es muy grande. Lo decía a propósito Andreotti cuando le pregunta, le dice, ¿y qué falta? Manca fineza, decía. O sea, falta finura política. Traen a Pinochet y lo desembarcan a las 12 del día, con una tremenda faramalla a las 12 del día para que se levante de la silla. ¿Acaso no lo sabía José Miguel Insulza? ¿No se le ocurrió a José Miguel Insulza? ¿No es cierto? Lagos todavía no era presidente, no se le ocurrió que... Sabiendo que los militares piensan en todo, sabían lo que hacían. Pero por supuesto, estaba montado. Pero para los efectos prácticos, esto es lo que ven la gente de afuera de nosotros. Ese es el punto que para mí ese es el tema central, y lo planteé en la editorial. Aquí hay una mirada que coincide con lo que los chilenos piensan del mismo poder en las encuestas. Sí, pero no coincide con lo que la élite habla o mira o plantea. Tú cuando tienes situaciones donde que aparentemente de repente se presentan como palmariamente... Es que la élite vive en Suiza. Bueno, palmariamente evidentes en el ámbito del financiamiento ilegal de la política, y donde tienes por primera vez la posibilidad de transversalmente dar una lección, transversalmente, para que nadie quede fuera, no se hace nada, prácticamente nada.
Y por lo tanto tú dices, a ver, porque ¿cómo se explica eso? ¿Cómo tú lo explicas eso? ¿Lo explicas porque se le ocurrió al Servicio de Impuestos Internos que no tenía que mandar las querellas al Ministerio Público? Al Ministerio Público que, no sé, se despertaron los fiscales que estaban más en la punta de los temas un día de mala y decidieron renunciar para no seguir los casos. No, se percibe como que aquí la cosa se inicia y de repente se produce un desvío. Y eso es negación de justicia. En el caso particular de Palma Salamanca, que había sido juzgado, había sido condenado en Chile. Yo, como lo dije en la editorial, yo creo que él debiera ser juzgado en Chile. Sí. Y él debiera ser juzgado, pero por alguna razón uno de los tribunales uno de los estados con mayor reputación judicial que existe en el mundo considera que esa persona no va a ser bien juzgada no va a ser bien mirada por la justicia chilena si es que vuelve. Va a ser equivalente a no sé, a Saudi Arabia. Y eso es sorprendente que nadie se haga la pregunta ¿por qué razón pueden estar pensando una cosa así? Si los jueces, oye, viajan y por todas partes del mundo, hacen visitas, hacen congreso, están ahí, tienen oficina. Fernando, hay yo tengo un muy buen amigo, lo voy a mencionar porque creo que vale la pena leer lo que escribió en su blog. Porque está referido desde un punto de vista, se llama Fernando Tobí, y está referido a un juicio de un amigo, camarada de él, que está preso en Punta Peuco. Y que fue condenado habiendo sido era subteniente o teniente de la Armada, en fin, qué sé yo, y por un preso que, según él, entregó en una guardia y que después desapareció y nunca más apareció, y él está condenado. Y él hace la reflexión fina defendiendo a su amigo, diciendo, estos tribunales, termina su artículo diciendo Vive la France, dice, estos tribunales, por esto mismo que tú preguntas, esta razón, ¿no es cierto?, de haber actuado de una manera tan ambigua, tan arbitraria, o de seguir incluso haciéndolo de una manera tan discriminatoria como ocurre, por ejemplo, en el caso de la política, ¿no?, en que unos sí y otros no, que las cosas son todas prácticamente discrecionales, ¿no es cierto?, donde tú no notas una fortaleza y una generalidad como es la aplicación de la ley, y entonces dice, bueno, es razonable, ¿no es cierto?, que nos miren como nos están mirando. País bananero con clima frío. País bananero con clima frío. Hablaba de los negocios. Proceso de calentamiento global. Hablaba de los negocios del ejército, negocios que encabezaba el mismísimo Pinochet. Cuando fue detenido en Londres, andaba cobrando comisiones. La comisión del Royal Ordnance por un arma. Por el cohete rayo. Por el cohete rayo, un arma que ni el propio ejército se la quiso comprar, fíjate. Que eran como los órganos de Stalin, las categorías, armas de saturación, cohetería pura. O sea, eso lo inventaron los chinos hace 2000 años. Ahora, otra cosa que yo creo, lo conversamos ya, pero ojo. Las señales diplomáticas son mensajes. Son mensajes. Decir que no, porque el presidente habló una vez con Macron, está agotada la iniciativa diplomática en este caso, me parece prácticamente infantil. Chile no tiene embajador en Francia. Los embajadores, y yo uso ese verbo porque me parece pertinente, los embajadores tienen la misión en determinadas cosas que le interesa al Estado chileno de catetear al país allí donde están. Y joden, y advierten, y nada es sorpresa. Si es que los tipos hacen bien su pega. Y nosotros no tenemos embajador en Francia y a nadie parece importarle. Por una cosa, Fernando, que se elaboró desde el punto de vista teórico lo del soft power, ¿no? El poder blando. Aquel que no se basa en presencia militar, sino que se basa en un conjunto de habilidades que son de poder nacional, como por ejemplo programas sociales exitosos, programas ambientales, etcétera, que dan prestigio
¿Ah? Bueno, Chile no tiene conciencia de eso, siendo, como se autocalifica, de potencia mediana. El soft power es fundamental, ¿no es cierto?, para hacer incidentes, para ser escuchados, para que lo inviten, para que se siente, para que sus embajadores puedan hablar con diferentes organismos. No lo hace. Y a la primera de cambio se pliega hacia cualquier lugar o hacen cualquier tontera y se dan el lujo de decir que los embajadores no son tan importantes, que hay una embajada. Oye, si todos los países tienen embajada hoy día en la globalización y todos aspiran y todos pagan algún favor político, muchos pagan algún favor político en embajada, pero no tenemos embajada en Italia. No tenemos embajador en Francia. Son embajadores políticos de primer nivel. Tienen que serlo. Representan. Bueno, y en ese plano, en materia de relaciones internacionales, el soft power, lo acabamos de ver, juega un papel bien importante en todos los líos pequeños que tú tienes frente al multilateralismo judicial. ¿Ah? Esta cuestión de que tienes que ir a la Haya, tienes que ir Entonces de repente se dan cuenta y alguien decía por hoy día, nos faltó política comunicacional, como si esto se tratara en Francia en el caso de Palma Salamanca. Si no es eso, oye, el país no tiene yo quiero recordar solamente para que no se crea de que esto tiene solamente un lado. Cuando la justicia alemana rechazó la extradición de Helmut Hoppe, ¿te acuerdas tú que había sido condenado en Chile? Aquí saltaron todos diciendo de que en realidad la justicia alemana tenía toda la razón para mantener a Hoppe en Francia y que no viniera acá porque el juicio acá había sido cargado. Entre otras cosas. Así que, ojo, porque en el sistema judicial chileno es tan variopinto, sí, en esto que vais a encontrar ¿cuántas extradiciones ha pedido Francia a Chile? Por violación a los derechos humanos contra ciudadanos franceses. Sí, ¿cuántas se han concedido? Ni una. 13 son. Vamos a hacer un alto y volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. ¿Dónde quedó el famoso recambio cuando yo veo debutar ayer a un muchacho de 29 años que duró un tiempo? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que Diego Valdés no toca la pelota en todo el partido? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que las figuras de la selección siguen siendo Vidal, Sánchez, Medel? Ahora, a mí me queda la sensación de que el técnico o no ve fútbol, o no sabe de fútbol, o se le olvidó el fútbol. Porque no sé en qué mente sana entra que Mauricio Isla puede jugar de puntero derecho 25 minutos en un partido. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manegán, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. El sistema táctico a mí, yo creo que no tiene los jugadores para lo que quiere realizar. ¿Por qué? No tiene. Porque Chile jugó con el equipo prácticamente titular de Rueda. México B. A diferencia de México. Sí, yo lo dije al principio. Que México tenía prácticamente 8 jugadores afuera que van a ser titulares y que son jugadores que todavía por la edad le alcanzan. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, 5 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16.490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta.
tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Bueno, tenemos hartos temas más que comentar. El presidente habló harto el fin de semana. Tuvo ayer entrevista en El Informante, estuvo antes conversando bastante, dio discursos con gente alrededor, habló de que los socialismos de América Latina del último tiempo habían sido un desastre, lo que yo supongo que los socialismos de América Latina de no tan último tiempo no habían sido tanto. Pero bueno, se refirió básicamente a Cuba, Maduro, Cristina Fernández con nombre y apellido. Lo que revela su ignorancia, porque meter a Cristina Fernández en esa bolsa de entender la historia política argentina. Sí, pero los peronistas tipo Cristina Fernández son más... peronismo. Sí, pero son más cercanos a la corriente más bien de izquierda que a la corriente de derecha. A pesar de que tienen fascistas dentro del peronismo, había, ¿te acuerdas? Un movimiento... La triple A fascistoide muy fuerte. Porque tú tienes razón, abarcaba de todo y Juan Domingo Perón era general. Tiene que conocer el sistema clientelar argentino y lo que es el peronismo, y es otra cosa, no puedes meterlo en la misma bolsa que Maduro. Pero si es que tuvieras que ubicarlo ideológicamente, la Cristina Fernández de Kirchner es más de izquierda que una persona de derecha. Básicamente que forza una estructura de alianza ahí, sin duda, pero no es... No sé, mira, yo la verdad es que creo que... estamos frente a una izquierda tonta. ¿No? Hay una izquierda tonta en este continente, ¿no? Porque es incapaz de avanzar, de mirar un poco la sociedad con fuera de los textos, fuera de los manuales, más en la realidad. Lo que hace estable a las democracias es, en primer lugar, las clases medias, convencida de que las instituciones funcionan. Y las clases medias, la democracia es mesocrática y fundamentalmente mesocrática en los países plurales, aquellos que tienen de alguna manera no polarizaciones sino pluralidad. Y lo que hace la izquierda en este país es jugar a las interlocuciones de élite y no a las interlocuciones sociales. O sea, aquí, por ejemplo, y yo diría la izquierda defiende a Chávez, o defiende a Maduro, o defiende a Evo Morales, en fin, que son procesos que absolutamente introvertidos, es decir, volcados sobre sí mismos, buscando apoyos externos y los transforman en modelos de seguimiento. Y mucho del periodismo hace un seguimiento. Estoy de acuerdo contigo. Y mucho del periodismo hace un seguimiento. Entonces te llaman para preguntarte, oye, ¿tú ves que hay un movimiento hacia la izquierda? No. Son movimientos personalistas que terminan y además revelándose como que buscan necesariamente perpetuarse en el poder. Digamos. Claro. Y entonces la defensa que se ha hecho, la crisis humanitaria de Centroamérica, alimentada además por la situación de Venezuela, donde se violan los derechos humanos, donde hay, digámoslo claramente, un tipo que debe estar en la lista de la DEA, Diosdado Cabello. Si son delincuentes en el poder político y entonces están matando la democracia o la posibilidad de la construcción de instituciones que le den garantías a todos, porque eso es la democracia. Y entonces, resulta que viven defendiendo y a última instancia y no se viola los derechos humanos. La democracia. La libertad, Fernando, la libertad de expresar opinión, esto que estamos haciendo aquí, de alguna manera, es el más preciado de los bienes supraconstitucionales. Y si no lo podía hacer, claro, nada vale. Todo el resto es. Lo de Venezuela. En Cuba no podríamos hacer el mostrador en la clave. No, pues no podríamos hacer el mostrador en la clave en Cuba, y en Venezuela tampoco. Y en Bolivia lo más probable es que tampoco. ¿Ah? Porque aunque no creamos, yo conozco personalmente a Evo Morales porque me tocó recorrer con él
parte del Chapar en una misión humanitaria en la época que él era presidente del Sindicato de Trabajadores del Trópico de Cochabamba. Tipo cautivante, en fin, qué sé yo, todas las cosas, pero hoy día convertido en un dios sol. ¿Ah? Que quiere seguir siendo, es milenarista. O sea, hasta más allá del bien y del mal. Yo lo que digo, la izquierda, sin mirar esto, sin hacer el discurso de la realidad, es una izquierda tonta. Sigue leyendo a Carlos Marx, y Carlos Marx incluso desconfiaba de los rusos. hablaba mal de los rusos. No, pero yo tengo la impresión que el gran problema, ya que estamos hablando de izquierdas y derechas, el gran problema de la izquierda es que se fascinó con los líderes, se fascinó con los personajes que salían y no con los procesos. Porque antes de ser izquierda en eso discrepo contigo. Yo creo que tenían que haber leído más a Marx de lo que lo leyeron. Porque antes de ser izquierda son América Latina, son latinoamericanos, y en Latinoamérica nos gustan los caudillos. Claro. Pero si esa es la discusión entre Kautsky y Lenin, ganó Kautsky. Si la sociedad de bienestar, que hoy día la están desmontando las ultraderechas, la sociedad de bienestar debe ser la gran opción en países plurales. Si tú no vas a repartir ni vas a tener todo a favor del Estado, nada, tú no vas a repartir todo, no vas a tener igualdad. Sí de oportunidades, sí de acceso cultural, sí de velocidad y vivir en el tiempo real. Y las izquierdas de eso, cero. Por eso es que yo creo, a mí me gustaría alguna vez, conozco que lo he dicho en varias editoriales acá, que se explorara el cambio del sistema político presidencial. Si el sistema político presidencial, como el caso chileno, donde tú tienes 4 años sin reelección, entonces por lo tanto tiene que redituar el presidente lo más rápido posible, porque si no se le fueron ya su periodo, exacerba el culto a que tú estés todo el tiempo presente, todo el tiempo hablando, todo el tiempo una egomanía gigantesca, porque todo tiene que ser atribuido. Los voceros solamente hablan del presidente y de nadie más. Los otros ministros no existen porque tienes que reflejar todo en la persona, porque le tiene poco tiempo para gobernar. Mientras que en los sistemas parlamentarios, quien gobierna puede ser fruto de una casualidad o una casuística que eventualmente te genera una determinada mayoría, y eso continúa y nosotros tenemos ese problema. Tenemos el problema de fascinarnos con personajes. Y cuando no hay personajes decimos que no hay política. Y con escenarios finales. Y la prensa idem. Pero absolutamente, pues la prensa en gran medida sigue, ¿para qué estamos con cosas? Sigue el esquema propio de Hollywood. Tú sigues a quién en Hollywood, sigues a las personas acá allá, o al cantante tal o al cantante cual. Espectáculo. Un poco lo que pasa también con la lógica deportiva. Nunca es mejor un equipo que cuando combina bien, pero sin embargo tú tienes la opción también de reflejarlo todo en el líder del equipo, o en el goleador, o en el tipo capo. Fernando, ¿a ti qué te gusta? Tú que tienes cultura anglosajona norteamericana. Hay un cientista político, ya muerto, Karl Deutsch, que escribió Los nervios del gobierno. Y él dice que hay un aprendizaje en proceso. Él desarrolla toda una teoría sobre el modo de tomar decisiones en el aparato de gobierno. Le llaman Los nervios del gobierno, un libro clásico de la ciencia política. Y ahí el aprendizaje en proceso que dan los sistemas de input y output, de sistemas que interactúan entre sí, es fundamental. Y ese aprendizaje en proceso es mucho más fácil ¿cómo se llama? En países que han optado por el régimen parlamentario, que por un régimen presidencialista que se basa en la autoridad. Entonces, lo norteamericano tiene ese equilibrio, ese check and balance, que permite que el sistema aprenda en proceso. Entonces uno dice, ¿por qué elecciones tan cortas? Cada 2, a mitad de periodo, ¿no es cierto?, se renueva toda la Cámara de Diputados. Pero forma parte de los sistemas de consulta, la presentación de los candidatos a la Corte Suprema, etcétera. Este aprendizaje en proceso en Chile no se da. No hay arenas políticas. Fíjate que tenemos momificado un Congreso. Entonces decimos, hay sequía legislativa,
hay frenesí legislativo. ¿Ah? Siempre es bipolar, o sea, no hay posibilidad de aprender. Tenemos aula segura en el Senado y no tenemos aula segura en el Parlamento, en la Cámara. Sí. Y así sucesivamente. Y luego, en este proceso de aprender en proceso, mover las cosas fundamentales como la reforma tributaria, una reforma al sistema de pensiones o una reforma al sistema de salud, te lleva el periodo completo. Y si le metí aula segura, te va a llevar el periodo completo. Prácticamente te va a llevar el periodo completo. Y se le acabó la agenda y además tienen los mapuches más. Y entonces aquí hay una asincronía y eso está exacerbado por esto que tú señalas como que estamos cautivados por el líder. Por la idea del liderazgo. Y la verdad es que yo no sé cómo van a entrar a esto los gobernadores provinciales. Si van a entrar como liderazgos regionales o van a entrar como institucionalidad nueva. Yo creo que es muy difícil. Nadie les quiere dar atribuciones, van a seguir siguiendo. Es que lo que pasa es que bueno, el contexto, porque estamos hablando de América Latina, estas son sociedades muy jóvenes, son países que tienen recién 200 años. ¿Cómo eran los países europeos cuando tenían 200 años? Entonces, la historia en la vida de las personas, en la biografía de las personas, en la biografía de la familia o de las sociedades, sí es muy decisiva, ¿no? En la construcción de memoria, ¿no? De ADN, de costumbres. Entonces, acá es muy breve, estamos frente a sociedades muy adolescentes, entonces por eso estamos en la fijación todavía en esta figura salvífica, ya sea de izquierda, de derecha, centro, con olas que avanzan y retroceden, pero en general estamos naciendo como cultura y como sociedad en los países latinoamericanos. Entonces cuando decimos, oye, mira cómo nos ven los europeos respecto del tema institucional, de desarrollo institucional, de garantía de la justicia, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Ellos a punta de sufrimiento han llegado a un estado de desarrollo respecto de lo que son las instituciones modernas y son referentes en eso porque tienen historia. Nosotros apenas estamos empezando en un albor esta mixtura entre desde la colonia en adelante a construir algo y estamos viendo una síntesis. Tenemos la atención, la pulsión del adolescente a estar probándonos permanentemente, dependemos mucho de la imagen externa de lo que dicen de nosotros, entonces no hemos construido un sustrato de maduración, que además que nos permita integrar nuestra historia precolombina. Mirko, Tampoco, pero eso es muy de fondo, pero lo único que yo le agregaría es que lo que significa el cibermundo hoy día es que vivimos en una hora, en un momento sincronizado en el cual no hay sucesión lineal temporal, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto tú estás obligado a avanzar todos los días un poquito y todos los días intercambiar crecer en el proceso o enmendar en los procesos, ¿ya? Aprender en el proceso, tomando decisiones, tomando errores, corrigiendo, etcétera. Es lo que tenemos que empezar a vivir, porque de alguna manera lo que tenemos es un mundo sincronizado y entonces no hay tiempo para sentarse a aprender. Sí. La revolución en aula, la revolución de las comunicaciones, la revolución de las decisiones y el tiempo acotado, si ese es el drama del momento, el tiempo acotado, no tienes tiempo. Se te agota el tiempo porque está muy sincronizado, ¿sí? Vive sincronizado. A propósito de figura... A propósito de figura salvífica o emblemática, Bolsonaro nombra a Moro de ministro de Justicia. Impresentable. ¿Qué mayor apelación al tema del peso del nombre? De lo hollywoodense. Sí. Pero resulta impresentable. Al borde de la impudicia, porque para qué estamos con cosas. Esa cuestión. Sí, yo lo planteé el otro día. Si esto hubiese sido al revés, si hubiese ganado Lula, te pongo un ejemplo, y hubiese nombrado ministro de Justicia al juez que lo exoneró,
eso sería un escándalo absolutamente patagüino. Pero es que lo que pasa, a mí me parece que es muy latinoamericano, es pintoresco, es García Marquiano. Pero es García Marquiano. Es lo que somos, o sea, no somos otra cosa. Por eso nos miran como... Exacto, por eso somos países bananeros, en el caso nuestro con clima frío. Bueno, por eso desconfían de la justicia. Por supuesto. O sea... La contribución de Moro a la desconfianza en la justicia El problema no es Bolsonaro, porque Bolsonaro gana con la nominación. Ahora, para él está bien. Pero Moro pierde. Moro pierde todo lo que tenía de prestigio. No gana ni Moro ni Bolsonaro. No, Bolsonaro gana. Bolsonaro, porque los políticos en América Latina viven en cortos plazos. Bueno, Bolsonaro se gana el titular y gana. Se gana el titular. Además que, perdóname. Logra que estemos conversando de su jugada política. Mañana va a tener tremendo problema si Moro decide meterle preso a Temer o a Chavo, pero Bolsonaro nombra a Moro, no nombra a un milico, por ejemplo, que era algo esperable. Déjame plantearte una cosa que quizá merece ser vista también. Todo el énfasis del nombramiento de Moro está básicamente en interpretar que aquí puede haber una suerte de pago de servicio por haber quitado de la carrera al único que le podía ganar a Bolsonaro, que se llamaba Lula. Pero ojo, hay un spin-off también, hay un rebote de esto. Porque Moro fue el que metió preso a todos los ejecutivos grandes de las estas, y por lo tanto también hay hasta cierto punto un grado de término en el proceso que tiene todavía a una serie de grandes jerarcas económicos y empresarios que no me cabe la menor duda, muchos de ellos financiaron y votaron por Bolsonaro y que están en la lista de poder caer en función del escándalo de Lavallato. Pero yo interpreto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que es muy fino lo que tú estás diciendo, porque de verdad es el fin de la guerra civil entre empresarios. La subida de Moro es el fin de la guerra civil entre empresarios. Esto que acabas de decir yo creo que es de fondo, está incluso más allá de la imagen de la primera página de Moro, y de la impudicia, porque un tipo no puede declarar 9 meses antes que está fuera de la política y después sentirse halagado y a los pocos meses, o sea, mira, le echó un condimento de más a la sopa. Esa es la verdad del asunto. Pero detrás está este tema, porque lo que había en la corrupción brasileña era una guerra civil, además de poderes económicos adentro. ¿Ya? Sí, fuerte. ¿Ya? Que es muy fuerte, y eso quedó demostrado con el gobierno de Temer y con la destitución de Dilma, por los movimientos que hubo, etcétera, que bueno, es para gente tal vez más especializada que nosotros. Pero lo que quiero decir es que tú tienes toda la razón, y ahí hay una cosa a la que todavía no se ha manifestado. Ayer vi por segunda vez, porque la película salió hace poco, pero la vi por segunda vez. Porque me pareció que tenía cosas. Véanse una película que se llama La Purga, cómo comenzó todo. La Purga es una serie, o sea, una película, es una trilogía ya a esta altura, donde en Estados Unidos, para eliminar la delincuencia y toda la cuestioncita, se da 12 horas, una vez al año, 12 horas de justicia cero. Tú puedes hacer lo que tú quieras en 12 horas. Salir a matar al gallo que sé yo, que se rió de ti en el colegio, qué sé yo, todo, menos balear a los policías. La policía no actúa ese día, 12 horas, nada, solamente el mundo civil. ¿Qué pasa en términos prácticos en la purga de cine? En términos básicos, en la purga lo que pasa es que los ricos tienen protecciones de casas maravillosas, fantásticas, contratan guardia, cierran las casas durante 12 horas, no entra nadie, y por lo tanto, los que se matan entre sí, básicamente la purga es un gran mecanismo para que se elimine la gente pobre y vulnerable entre ellas. Darwinismo social. Claro, un darwinismo social absolutamente parejo. Y después de las 12 horas, todo vuelve a la situación normal. Uno es espiado de toda esta cuestioncita, ya no están los enemigos de antes y vuelve todo a funcionar tal cual. Yo dije, fíjate, ¿qué grado de adhesión tendría en un Brasil de Bolsonaro o en uno de Cast una purga?
Yo creo que tendría, pero colas de gente que estaría dispuesto a hacerlo. Arrasaría. Cuando tú encrespas la situación política a un punto donde ya tú dices, ¿sabes qué, Juan? No creo en la institucionalidad, lo que creo es que mis problemas no se tienen que dialogar, se tienen que eliminar físicamente. Aparecen los populismos hoy día, que son todos buenos ya, de izquierda a derecha, aparecen los populismos a ofrecer purgas. Y de alguna manera hay que tener cuidado con eso, porque el mayor riesgo que tiene Bolsonaro es que un país grande, lo puede hacer también Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una institucionalidad de check and balance mucho más potente que Brasil. Pero falta que alguien siente el precedente de que está en tus manos ejercer la justicia, porque tú al final eres la persona que más sabe quién te agredió. Y esto de armar a la gente se mira como, oye, estos van a enfrentar con las armas solamente a aquellos que intenten robarles la casa, y al final van a enfrentar con las armas al tipo que lo engañó con la señora, al gallo que qué sé yo, el hijo, qué sé yo, de alguna manera humilló a su hijo, en fin, al tipo que te cobró de más en el almacén, en fin. Toda una cosa extrapolada, extrema, que hoy día no parece nada, pero me parece que hay un debilitamiento de la institucionalidad, porque la institucionalidad se ha dejado corromper. Bueno, yo creo que ahí tú diste en un punto que es muy importante para veanla, porque volver. Hay que verla, ¿no? Me parece fascinante el argumento, además. Y parte por la última, que la última es teóricamente la primera, cómo se nace porque ahí está la creación intelectual del sistema, del mecanismo de la purga. Mecanismo. Pero mira, el que le gusta a Mirko, y a ti también te gusta, el Padrino. O sea, sí. Hay un momento en que la reorganización de los poderes obliga a enfriar el piso. Y la única manera de enfriar el piso es enfriarlo no con agua, sino con sangre. Entonces... Claro, lo dice Clemenza. Estas guerras son necesarias cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Y de ahí partimos de nuevo otro ciclo de paz. Y parte el ciclo, ¿no? Yo creo que la diferencia entre los populismos y la democracia está en la institucionalidad. Las instituciones son bienes públicos iguales para todos cuando funcionan de una manera correcta y con una fuerte cultura de servicio público interna, ¿no? Una cohesión cultural interna en ese sentido, ¿no es cierto? Y entonces el tipo no recibe ni un pago ni un premio, recibe su sueldo, etcétera, etcétera. Versus esto otro, en que las instituciones son organismos usados discrecionalmente. Y en eso la izquierda y la derecha es exactamente lo mismo. Tratan de influir al servicio de impuestos internos, tratan de usar la recolección de dineros de manera A, de manera B, para unos sí, para otros no, etcétera. Y eso fue los gobiernos de Bachelet, eso fue Peña y Lillo, y eso fue la dictadura, y eso fue desde el punto de vista de la relación en el uso instrumental de las instituciones. Y yo creo que ahí hay un punto, además, que las izquierdas, que nunca han trabajado, me gusta hablar de la izquierda porque han sacado mucho pecho con esto de que ir a la moneda es signo de madurez. Perdónenme, o sea, la moneda hace actores políticos invitándolos a entrar al palacio y después los suelta, porque esa es la función, esa es una función fundamental. Bueno, y entonces desde ese punto de vista las instituciones, fíjate que en el aparato en la encuesta de poder de CADEM no figura la Contraloría. ¿Se fijaron o no? Y todos los que, la que viene el fin de semana, y todos los que figuran en el primer lugar como la gente más poderosa son los jefes de servicio. O sea, podían haberse evitado. Son los que salen en la prensa. No. Si todo tiene que sí, es de los que más se habla. Se podían haber evitado todas las encuestas, ya el puesto del presidente de la República y Chadwick, porque son los que designan los funcionarios, punto. El resto no.
Nos tenemos que ir. Muchas gracias a Mirko Macari, Chaco Escobar. Volvemos. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.